gracias por este día, gracias por el privilegio de ir a tu casa, Señor. Gracias por el privilegio de escuchar tu palabra, gracias por el privilegio de formar parte de tu iglesia, Padre. Gracias por tu misericordia que se renueva cada día, Señor. Estamos agradecidos por todas las cosas que tú haces por nosotros. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Jesús. Gracias por mostrarnos el amor del Padre. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser hijos de Dios. Padre, que hoy sea de provecho venir a tu casa. Que nuestra alma, que nuestro espíritu, que nuestra mente esté llena, esté invadida, Señor, de las virtudes celestiales. Que podamos comprender todas estas verdades que tú nos dejaste a nosotros, Señor, a través de la cual tú te revelas a nuestra vida, a través de la cual tú te muestras a nosotros, las cuales son una luz a nuestra alma, Señor, que nos corrige, que nos lleva a la imagen del varón perfecto que es Cristo, nuestro modelo a seguir, nuestro Salvador y nuestro Señor. Ayúdanos, Padre, para que de esta forma, Señor, salgamos ministrados, salgamos leudados, Señor, por Cristo, por su Evangelio, en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Amén. Bien, la semana pasada comenzamos mirando ese pasaje de Juan donde Jesús dice que Él vino a darnos una vida plena y abundante. Y yo me hice esta pregunta, ¿una vida plena y abundante de qué? ¿Qué es lo que quiso decir Jesús con una vida plena y abundante? Y nos fuimos dando cuenta de que Dios, a través de su palabra, transforma nuestro pensamiento para que tengamos una vida santa, porque la santidad es lo que nos permite alcanzar una vida plena y abundante. Pero todavía seguía la pregunta, seguía la interrogante, ¿una vida plena y abundante de qué? La santidad es simplemente la base, cubre todo, que abarca, pero lo que hace falta esos pilares, esas columnas, estar llenos de qué. Y nos dimos cuenta de que tenemos que tener una vida abundante y llena de ciertas características que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja en Gálatas 5. Y yo recuerdo que también comenté que en lo personal, cuando tú tienes diferencias con una persona, y que las vamos a tener, sobre todo a nivel de caracteres, puede ser de opiniones, de forma de pensar, siempre va a haber algún tipo de choque, ¿no? Algún tipo de chispazo, por decirlo de una forma coloquial. Pero es muy distinto cuando te toca convivir con esa persona con la cual ya tú sabes que tienes diferencia y te toca convivir por un lapso de tiempo mayor, porque se acrecienta, se profundizan más esas diferencias. Y entonces uno puede llegar a pensar, uno se da cuenta, mejor dicho, porque el Espíritu Santo usa eso para darnos cuenta lo mucho que nos falta a nosotros todavía. Ahí yo me di cuenta en ese periodo de tiempo prolongado que me hacía falta profundizar, me hacía falta crecer, me hacía falta, y no es que no tenía estas características, es que necesito tenerlas en abundancia. Es que el diseño de Dios, el mandato de Dios para la iglesia es que la iglesia abunde en estas características, en estos rasgos, en estas virtudes del cielo. Es que nos conformemos con tener un poquito de ellas. No. Dios quiere que tengamos abundancia, porque es que de esa forma vamos a tener una vida plena, es decir, una vida llena, una vida satisfecha, una vida en la que realmente encontramos sentido al vivir y disfrutamos vivir bajo este panorama. El problema es que el mundo nos ha dicho que tenemos que tener ciertas características naturales o alcanzar cierto estatus social o material para que nuestra vida realmente tenga algún tipo de satisfacción. Y ya esto se ha demostrado no por parte de la iglesia, sino por personas, sobre todo artistas, deportistas, personas de los medios masivos que han alcanzado el éxito y han logrado obtener todas estas cosas que la sociedad y el mundo dice que deben de tener. Y ellos mismos, en diferentes declaraciones, a su forma y manera, han dicho
no estoy satisfecho, me falta algo, me siento un vacío, siento que estoy todavía en la búsqueda de algo, porque esto que he alcanzado sí lo tengo, pero no es suficiente. Y es que tú no puedes llenarte de cosas materiales y meter esas cosas materiales en un lugar donde se te exigen las cosas eternas y espirituales. Y aquí vamos a empezar, lo dije la semana pasada, vamos a mirar cada una de estas características al detalle para que podamos entender y comprender de qué debemos estar a tope, full, en abundancia sobre estos temas. Yo quiero que vayamos a Gálatas 5, versículo 22. Dice, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, quiero dejar en claro que nosotros no tenemos la capacidad de producir por nuestra propia cuenta ninguna de estas características. Si bien es cierto que usted puede decir, pastor, por una de las características dice que es amor y los ateos logran amar a sus animales, logran amar a sus parejas y son ateos. Sí, precisamente por tener el hombre la imagen de Dios impresa en nuestro diseño, a pesar de mantener una posición contraria a Dios, anticristiana, antife, como es el ateísmo, por el hecho de tener impreso la imagen de Dios, estas personas pueden manifestar estos rasgos torcidos, corrompidos, contaminados hasta cierto punto y en cierto nivel. Sí lo logran hacer, pero no alcanzan a comprender realmente lo que esto implica y no tienen vidas llenas a profundidad con cada uno de estos rasgos, con cada una de estas virtudes que realmente lo que están es reflejando a su creador, aunque lo vivan negando. Que lo irónico del caso es que buscan negar algo que supuestamente ellos no existen, pero le hacen la guerra. Es irónico eso. Número 2, lo que sí podemos producir es lo que la Biblia llama las obras de la carne, que están en los textos anteriores. Todo lo que tiene que ver con las actitudes pecaminosas, carnales, mundanas, eso sí usted lo puede producir. Usted no necesita que le enseñe nada de eso, para nada. El mundo lo estimula. ¿Para qué? Para que de eso estemos llenos. Pero esto es una obra que hace Dios a través de su Espíritu Santo y es de lo cual nos vamos a tener que llenar y tenemos que procurar llenarnos en abundancia, porque ese es el estilo de vida que Jesús dijo que vino a darnos. No un poquito, no una cuarta parte, no 3/3, no, el 100% de nuestra vida. Que nuestra copa rebose, como lo dijo él en otro pasaje, que dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, fluirán de nosotros. Él está haciendo una analogía de cuando descubren una fuente de agua natural, un río de la peña, de la piedra, empieza a brotar agua fresca, empieza a saltar el agua hasta que empieza a tener su cauce, un cauce natural que el Señor le permite tener al agua. De eso él está tomando el ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sobreabunde, que sobresalga, que no sea un poquito nada más. Dice acá, lo que produce en nuestra vida, amor, esta versión dice alegría, la Reina Valera, que la mayoría de ahí dice gozo, dice paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas, o sea, no existe nada que se lo oponga, no existe nada que lo restrinja, porque estas virtudes son superiores a este sistema y como están por arriba de él, nos permiten tener una vida plena y abundante, porque estamos por arriba de las circunstancias. Cuando usted sobrepasa, cuando usted está lleno del fruto, es el fruto, no los frutos del Espíritu Santo, usted está por encima de las circunstancias. Cuando usted está abajo del fruto del Espíritu Santo, usted está o al mismo nivel o está por debajo de las circunstancias. Y por eso a usted le cuesta tanto bregar con las circunstancias. Por eso a usted le cuesta tanto enfocarse en las cosas celestiales. A pesar de que usted ora, a pesar de que usted
declara la palabra, las promesas de Dios, usted se ancla a ellas, a usted le cuesta. ¿Por qué? Porque usted todavía no está por encima de las circunstancias. ¿Cómo yo me pongo por encima de las circunstancias? Teniendo una vida plena y abundante. Una persona que está llena, que está a rebosar, como lo dice la palabra, que sobresalta el agua de fe, que sobresalta de agua de paz, que sobresalta el agua de fidelidad, que sobresalta el agua de humildad. La circunstancia que te está presionando, que te está afectando, no va a tener la capacidad de dañar tu alma, no va a tener la capacidad de afectar tu alma, tu espíritu. Y eso es lo que ocurre. Pero vamos a ver cada uno de estos puntos, porque no me quiero quedar en la superficialidad de la palabra. Quiero que, y usted lo sabe, para los que me siguen, los que me conocen, que a mí me gusta que nos sumerjamos en las Escrituras. Y yo sé que a muchos a lo mejor les cuesta tener un seguimiento de la palabra porque no están acostumbrados a este tipo de exposición bíblica, no están acostumbrados a este tipo de mensajes tan largos, quizás. Pero déjeme decirle una cosa, es una enorme bendición cuando nos esforzamos para comprender la palabra de esta forma. Se le saca mayor provecho, hay mayor riqueza espiritual para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro ministerio, para nuestros hogares. Hay una mayor bendición. Si Dios hubiese querido dejarnos la simpleza de su palabra, déjeme decirle que no nos hubiese dado 66 libros, no nos hubiese dado tantos tipos y forma de lenguaje que Él usó, no nos hubiese dejado tantas historias, no nos hubiese dejado tantas cosas hermosas y espectaculares que usted se encuentra en la Escritura. Definitivamente que Dios quería ser encontrado, pero como Él es tan eterno, Él es tan único, que definitivamente que la superficialidad de un libro no iba a alcanzar lo suficiente como para demostrarse. Yo no lo voy a hacer en el orden que lo dice acá el texto, lo voy a hacer en el orden que el Espíritu Santo me vaya a ir ministrando, que me vaya a ir guiando conforme vamos avanzando en estos mensajes. Y yo quiero comenzar hoy por la templanza. Yo quiero que usted sepa que son, yo lo voy a contar aquí con usted rapidito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 las características que tiene el fruto del Espíritu. Otro dato interesante es que se pueden clasificar en 3 bloques de 3. 3 por 3, 9. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque si usted, y eso usted se va a dar cuenta, si usted se pone a ver, 3 características de estos frutos se pueden usar más directamente con Dios, 3 para ser dirigidos hacia mi prójimo y 3 hacia mi persona, hacia usted. Y precisamente la templanza, como la Reina Valera lo dice, esta traducción lo pone como control propio o también dominio propio. Fíjese que dentro de lo que es la corrupción por el pecado que tiene la naturaleza humana, el ser humano ha perdido hasta la capacidad de tener el dominio propio de su propio, valga la redundancia, de sí mismo. Esto es tan tremendo que a través de la obra de la regeneración del Espíritu y esta llenura en abundancia de vida y plenitud, necesitamos dominio propio. Necesitamos dominio propio. En el mundo hay una institución parecida a Alcohólicos Anónimos que se llama Neuróticos Anónimos, que básicamente lo que busca es ayudar a las personas a través de todas estas terapias psicológicas, sociales, etc., para que la persona intente controlar sus impulsos, sobre todo específicamente de ira, de rabia, de enojo. Hay personas que explotan como el personaje de los cómics, de las películas de Marvel, Hulk, que se vuelven un Hulk cuando se enojan. Yo me acuerdo que yo de niño veía una comiquita que se llamaba Katy Kaboom, era de los Animaniacs,
yo lo recuerdo. Porque este personaje era una chica muy dulce, muy hogareña, que le gustaban los animales, parecía todo color de rosa. Pero bastaba y sobra que algo la hiciese enojar, porque se convertía la casa, el edificio, el parque donde estuviese, se convertía en un campo de batalla de la Tercera Guerra Mundial, porque ella se enojaba de tal forma que se convertía en un monstruo y explotaba y destruía todo. Y por eso se llamaba así el personaje, Katy Kaboom. Era una persona que fácilmente se enojaba y fácilmente perdía el control, no tenía cómo controlarse. Y hay personas que lamentablemente son así, por eso la ciencia, las sociedades buscan de alguna manera ayudar a este tipo de personas. Pero es que esto lo hace el pecado. El pecado lamentablemente quiere que no tengamos el control sobre nosotros. Es por eso que una de las formas en las que la persona pierde el control, es una muy conocida, es a través del alcohol. El alcohol hace que las personas pierdan el control total sobre sí mismas, sobre su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de actuar, todo. Inclusive hay películas famosas que a lo mejor hasta ustedes las han visto o se las han comentado. Por ejemplo, una franquicia que se llama ¿Qué pasó ayer? Básicamente son unos amigos que se descontrolan, hacen cualquier cantidad de cosas y cuando se despiertan no saben qué fue lo que pasó. Y de ahí intentan echar para atrás qué fue todo lo que ocurrió y todo el desastre que hicieron. Pero el problema con esto es que precisamente el pecado nos hace descontrolar. No tenemos control sobre nuestros impulsos, no tenemos control sobre nuestros deseos, no tenemos control sobre nuestras palabras, no tenemos control sobre nuestras pasiones. Y esto es un problema, porque esto puede poner en tela de juicio, esto puede ponernos en una situación de peligro, porque nuestros principios, nuestra fe, nuestras creencias pueden estar en juego también. Y Satanás sabe estas cosas. Y por eso necesitamos tener una vida en abundancia, en plenitud de dominio propio. Usted y yo necesitamos tener una vida controlada. Pastor, ¿por qué me controla el Espíritu Santo? Yo soy guiado por el Espíritu Santo. Bueno, precisamente, como usted es guiado y controlado por el Espíritu Santo, Él te da la capacidad para que usted controle sus impulsos, para que usted controle su lengua, para que usted controle lo que usted quiere decir de esa persona, las pasiones de tu carne, para que tú las controles. Porque no tenemos, fíjense que hasta eso lo hemos perdido por causa del pecado. Personas que son muy impulsivas, que reaccionan a veces y dicen cosas y después no se arrepienten de lo que dijeron, no piden disculpas. Son personas que necesitan dominio propio. Así somos. Es decir, Dios no es que quiera que reprimas ciertas cosas, no, sino que las ordenes y las uses de manera sabia. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios amerita. Este pasaje yo no lo tenía en mis notas, pero el Espíritu Santo, si ya lo vamos a ver, vamos a Proverbios. Proverbios 16, versículo 32. Mire cómo lo dice esta versión. Dice: mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Voy a leer otra versión, la TLA, traducción lenguaje actual. Dice: vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Y lo está diciendo un hombre que era poderoso, lo está diciendo un hombre sabio, lo está diciendo un hombre que tenía mucho dinero. Y él llegó a la conclusión de que vale más una persona que tiene dominio propio que una persona valiente que se arriesga a luchar para conquistar una ciudad entera. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es tan relevante en nuestra vida? Vamos a ver un pasaje. Vamos a Daniel, capítulo 1, versículo 3. Luego el rey ordenó a jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de
que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey, versículo 5, le asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Es decir, el rey les dijo que de la misma comida que le dieran a él, que le dieran a estos jóvenes. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. Aquí le cambian el nombre por una adaptación a los nombres babilónicos. Y en el versículo 8 de Daniel, del capítulo 1, dice: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Quizás sea por conociendo un poco las costumbres y la norma que Dios le dio a los judíos, sobre todo en Levítico, que les dio pues una serie de recomendaciones alimenticias sobre qué alimentos, qué animales podían comer y qué animales no podían comer. Quizás por eso fue la postura de Daniel, pero eso no quiere decir que los olores que salían de la cocina no fueran agradables. Eso no quiere decir que los banquetes, los platillos que en sus ojos veían no fuera agradable. Ojo con eso. El hecho de que usted tenga principios éticos, el hecho de que usted tenga principios morales, usted debe de tener dominio propio y templanza para sostenerlo, para que a pesar de lo que usted vea o de lo que usted perciba, no esté en tela de juicio dichos principios que usted dice tener. Porque le repito, el hecho de que quizás Daniel dijo: yo no voy a comer ese tipo de alimentos porque ese tipo de animales son animales inmundos y yo no voy a comer de esos animales, no quiere decir que de esa cocina, ese platillo con ese animal inmundo no oliera muy rico. Eso no quiere decir que no se viera bien. Recuerden que el rey le ordenó a estos jóvenes: prepáralos durante buen tiempo y para que se mantengan en buenas condiciones físicas, que ellos coman lo mismo que yo como. Pero recuerden que era una cultura pagana, no eran judíos, ellos estaban siendo colonizados y habían sido sacados para que sirvieran a este rey. Y el rey dijo: bueno, como van a servir en la corte, pues yo quiero que ellos coman lo que yo como. Pero Daniel dijo: wow, huele bien, se ve espectacular, pero no lo voy a comer. ¿Qué se necesita para eso? Se necesita dominio propio, se necesita la templanza para no vender sus principios, para no ceder ante su ética. Él dijo: no lo voy a comer. Por eso dice acá: estaba decidido. Aquí no dice y titubeó por un momento, pero luego cambió de parecer. Aquí no dice eso. Aquí habla de una determinación. A pesar de que su nariz le está mandando un mensaje receptor a su cerebro de que esto huele riquísimo, pruébalo aunque sea una sola vez. Anda, no va a pasar nada. Una sola vez que lo pruebes es suficiente. Es solamente para quitarnos la curiosidad de lo rico que huele. Míralo, la información que recibe el ojo. Míralo cómo lo sirven. Eso parece un chef que prepara ese chef. Mira el privilegio que ustedes están teniendo. De los ojos, de los oídos también. ¿Por qué? Porque él tenía personas que se habían comido esos platos, habían tenido ese privilegio de comer lo que se comía el rey. Y a lo mejor escucharon opiniones: no, tú tienes que probar, eso es espectacular. No lo voy a probar ni siquiera, no lo voy a comer. Daniel era una persona entonces que evidentemente tenía dominio propio, dado por Dios. Estaba lleno por estas virtudes. Y es necesario, porque de esa forma tú no vendes tus principios, tú no pones en tela de juicio tu ética, los fundamentos de tu fe, tú no los vendes. Por eso es importante tener dominio propio. Esto es fundamental para
para poner a raya el pecado. Una de las cosas que precisamente creo que en mi caso personal me ayudó muchísimo a llenarme de esta virtud celestial es el ayuno. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú ayunas, cuando yo ayuno, tú le estás negando a tu cuerpo algo que le es permitido consumir. Tú puedes consumir comida, por supuesto. Dios creó el cuerpo para que sea lleno de alimento. Eso desde los inicios, desde Adán y Eva, eso ha sido siempre. Lo que cambió fue la dieta, que luego de un tiempo Dios le permitió al hombre comer carne animal, puesto por el mismo Dios. Así que no le crean mucho a los vegetarianos o a los veganos extremistas, que dicen que el ser humano no debe comer carne animal. El mismo Dios puso al ser humano a comer carne animal. Usted lo encuentra en Génesis 6 en adelante, después que Noé sale de la barca, Dios le indica que puede empezar a comer carne animal. Entonces, aquí vemos un caso. Vamos a ver otro caso, donde el dominio propio es fundamental para no ceder a la tentación. Para no ceder a la tentación. Vamos a Génesis 39. Génesis 39. Ok, versículo, ya usted se debe imaginar cuál es esta historia. Versículo 6. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. ¿Por qué dice que le ordenó? Porque como él, a pesar de que era el mayordomo, que tenía todo bajo su control, él era un esclavo, él era un sirviente, él era un trabajador. Por lo tanto, al darle la orden, ella creyó que él iba a ceder a sus deseos pecaminosos. Pero José se negó. ¿Por qué se negó? Le contestó: mire, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. El dominio propio te ayuda a resistir la tentación y te ayuda a evitar caer en el terreno de enojar a Dios. Ojo, aquí nos dice que José era un joven apuesto y bien fornido. No nos dice la descripción física de la mujer de Potifar, pero posiblemente no sea una mujer fea. Quizás no era una mujer que no se arreglaba, quizás era una mujer coqueta. Vuelvo y le repito, no nos dice, no nos da detalles, pero es posible que también haya sido una mujer coqueta, una mujer agraciada, simpática, que se arreglaba. Ojo con eso, porque sobre todo cuando se trata de tentación sexual siempre tiene que haber algo llamativo de por medio para que estimule la sexualidad en la otra parte. Ojo con eso. Pero él dice acá: ¿cómo yo voy a cometer semejante maldad? ¿Cómo yo voy a pecar contra Dios? ¿Qué le está salvando el pellejo a José? La virtud, el fruto de tener una vida llena de templanza, de dominio propio. Muchos jóvenes hoy día, muchos pastores hoy día ceden ante la tentación sexual porque no tienen dominio propio. No tienen control sobre sí mismo, sobre sus pasiones, sobre sus deseos. No lo tienen. Les cuesta, caen redonditos. No tienen cómo resistir, porque no tienen cómo resistir. Día tras día, versículo 10, esto no fue una sola vez. Miren lo que dice el versículo 10. Día tras día, ella seguía presionando a José.
Satanás es insistente, Satanás es testarudo. Ojo con esto. Cuando Satanás se pega por un lado es porque él quizás piensa y ha evaluado bien de que por ahí tiene mayor probabilidad de tener éxito. Si él insistió tanto con este tema de José, es porque notó que por allí, José era de carne y de sangre. José no era una máquina. José no estaba glorificado. José no flotaba en una nube cuando hacía su trabajo. José no bajaba del cielo escoltado de ángeles para hacerle el trabajo de la casa de Potifar y después se iba cuando todos se iban a dormir. ¿Pero qué? Él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Si usted no se quiere caer, usted no tiene que andar en lugares resbalosos. Si usted sabe que hay un lugar, voy a poner como el ejemplo facilito cuando usted va a los centros comerciales. O sea que los centros comerciales son grandes y los pasillos por donde uno camina en los diferentes pisos son grandes porque necesitan que la gente esté cómoda. Pero cuando hay una parte que se ensucia y viene el personal de limpieza, ellos ponen unos letreritos amarillos que te lo dicen en inglés y en español, dice piso mojado. ¿Eso es para que qué? Para que tú no pases por ahí, porque si pasas por ahí te vas a resbalar y te puedes caer. ¿Qué hace la gente? Se mueve. Se mueve. Es exactamente lo que está pasando acá. Como José no quería caerse en ese piso mojado, él se alejaba. Cierto día, versículo 11, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le volvió a dar una orden. Vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Es mejor que digan aquí corrió que aquí cayó. ¿Por qué pasó esto? Es que esa era la cultura de la época. Las vestimentas de la época pues eran muy distintas a las que se usan hoy día tanto en Oriente como en Occidente, que básicamente es prácticamente la misma ropa la que se usa en todo el mundo, el mismo estilo. En esa época no. En esa época era distinto, era mucho más sencilla, era mucho más holgada. En muchos lugares todavía no se usaba ropa interior. Entonces era mucho más sencillo zafarse el manto, como lo dice acá, porque fue la única manera que él encontró, imagínese, para quitarse esta mujer de encima, y tuvo que salir corriendo desnudo, atravesando la casa para salir. Pero una vez más, ¿por qué lo hizo así? Gracias al dominio propio que desarrolló en su vida. Gracias al dominio propio. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Y aquí empezó ya otra historia, ¿no? Con José. Ella lo puso como que él la quiso violar, se quiso aprovechar, etc. Y fue para la cárcel. Pero todo esto era parte del plan de Dios, ¿no? Lo sabemos. Otro momento interesante de la vida de José. Si usted ha leído la historia, o se sabe la historia de la vida de José, usted sabe que él fue vendido por sus hermanos. Y le mintieron al papá diciendo que una fiera lo había matado en el campo y le trajeron la ropa llena de sangre y toda aquella cosa. En lo natural, póngase a pensar, ¿usted cree que esto no llenaría de rencor y de resentimiento el corazón de José? ¿Qué cree usted? Que José no se hubiese llenado de rencor, de resentimiento, de odio hacia sus hermanos por hacer eso, y de ahí en adelante fue que lo vendieron como esclavo, vino a aterrizar a la casa de Potifar. Esta mujer puso en esto, Potifar lo mandó a encarcelar, vuelve otra vez a la cárcel. O sea, todo un tema por esa primera acción de los hermanos. Pero ¿qué pasa? Llega a la cárcel, y usted sabe, llega el panadero sale de la cárcel, por un momento como que se olvidó de José, pero luego Dios lo usa para que conozca a José, Dios le da el sueño, la interpretación del faraón, Dios pone gracia otra vez sobre José, lo pone como gobernador de Faraón, segundo al mando de todo Egipto, y empieza a hacer este trabajo de administración, empieza la hambruna que Dios le reveló a
su papá y sus hermanos tienen que viajar, tienen que emigrar porque la hambruna está tan fuerte que ya no tienen comida. Llegan a Egipto, José se entera. Usted va a entender el punto de por qué le estoy recordando esta forma resumida de la historia de José. Se entera, como no saben que él está vivo y no lo reconocen porque él está vestido con toda la indumentaria faraónica, no lo reconocen todavía. Se presentan ante él los reconoce a ellos, pero ellos todavía hasta un punto no lo reconocen a él. Hasta que él les dice: yo soy el hermano de ustedes y yo soy José. Ese momento, ahí es donde yo quiero que usted por un momento lo tenga fijado en su mente. En el momento donde él todavía los tiene frente a todos, su papá todavía no había llegado. En la segunda vuelta es que ellos lo buscan y se lo traen. La tiene fácil para vengarse, porque con una sola orden José pudo haber matado o los pudo haber castigado si hubiese querido. Es decir, pudo haber hecho lo que le hubiese placido con ellos, porque él tenía la autoridad para hacerlo. En retaliación, en venganza por lo que hicieron hace un tiempo atrás con su vida. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no tomó venganza? Quizás su carne se quería vengar. Quizás esa herida quería volverse a abrir y supurar. Quizás el impulso del resentimiento que quizás del pasado. Porque precisamente él conocía al Dios del cielo. Él conocía al Dios de sus padres. Y él sabía que no debía tomar venganza sobre sus hermanos. Que él confiaba en la justicia divina. Él confiaba en su Dios. Y él prefería tomar ese sentimiento de venganza. Él prefería tener bajo control ese resentimiento y ponerlo a un costado para que no influenciara su alma. Y actuó en misericordia, no en venganza. Muchas veces para perdonar necesitamos la ayuda de la virtud, de la templanza en nuestra vida. ¿Para qué? Para que el orgullo no gane terreno. Para que la humildad nos empuje, para que la misericordia salga a flote de parte nuestra. Aunque no sintamos misericordia, sino lo que estamos sintiendo es resentimiento, es la venganza, es las ganas de tomar una acción a favor y calmar esa sed de justicia. Quizás decimos, es que esto se lo merece. Sí, quizás en lo natural se lo merece, pero yo decido no actuar de esa manera. Yo decido esperar en la venganza de Dios. Yo decido ser misericordioso. Yo decido entonces reconciliar. Y para eso tú y yo necesitamos dominio propio. Para que cuando tu corazón, tu carne te grite venganza, te grite justicia, te susurra, haz esto, dile esto, tú le digas, no, lo voy a decir, no lo voy a hacer. Tú y yo necesitamos dominio propio. Si tú y yo queremos actuar y queremos parecernos a Cristo, necesitamos dominio propio. ¡Guau! ¿Y usted sabe la historia? ¿Cómo terminó esa historia? José lloró con sus hermanos, los abrazó. Con su padre ni hablar. Era el favorito de su padre. Cuando lo vio, bueno. Y si no se lo sabe, recuérdenlo. Lean la historia. José era una persona llena con esta virtud. Y aquí se refleja. Por eso que la templanza es fundamental en nuestra vida, amada iglesia. Es muy necesaria. Es una virtud indispensable. Lo que pasa es que bajo esta bandera de prosperidad, de un evangelio light y fácil, solamente la fe pareciera resaltar por encima de todo lo demás. Fe y amor, nada más. Amor porque Dios es amor y Dios me ama. Y solo fe porque yo necesito la fe para que Él me dé lo que yo quiero. Y eso lo vamos a ver, porque es parte de una vida llena y una vida en plenitud y en abundancia. Pero no bajo esa simpleza y bajo esa ligereza con la que muchas veces exponen a la iglesia a estas hermosas virtudes. Así como lo dice esta también, de importante. Porque todos están al mismo nivel.
Las 9 virtudes están en la misma línea y al mismo nivel. No hay una más arriba que otra. No existe eso. Oh Jesús, qué importante es la templanza, definitivamente. Vamos a Santiago 1. Santiago 1. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Fíjense la forma en la que el apóstol nos está diciendo esto. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Aquí voy a poner un ejemplo que a lo mejor usted lo ha visto bastante. A lo mejor usted no tiene mascotas, o a lo mejor usted no tiene perros, o no le gustan, pero usted ha ido por la calle o tiene algún familiar o un amigo que sí tiene alguno. Y curiosamente es la escena de cuando usted va por el parque, va por la calle, la típica imagen, la típica escena en la que la persona lleva amarrada al perro, pero el perro lleva tanta fuerza y tanto ímpetu que es el perro el que está llevando a la persona, porque prácticamente lo está jalando, lo está arrastrando, ¿no? Y uno dice que es cómico, se supone que la persona es la que debe de tener control sobre el animal, ¿no? Y es al revés, pareciera que es el animal el que va controlando al dueño. Y uno lo puede ver de una forma jocosa, uno lo toma de forma humorística y uno se ríe de ese momento. Pero es exactamente esa imagen la que yo quiero que usted tenga en la mente. ¿Sabe por qué? Porque esto que está hablando acá el apóstol Santiago es templanza. ¿Cuántas veces no nos ha costado a nosotros, o cuántas veces no nos hemos metido en problemas, o hemos quedado mal, o nos han visto mal porque no hemos dominado la lengua? Porque hemos actuado de forma impulsiva. Y usted dice: uy, no debía haber dicho eso. No debí hacer eso. Porque la imagen del perro, bueno, ese eres tú. Y el perro es ese impulso de querer decir las cosas. Es el impulso de reaccionar. Tenemos que dominar y controlar. Así, entonces, si la persona tiene un perro grande, sobre todo son más fuertes, ¿verdad? Bueno, la persona tiene que ser más fuerte porque tiene que tener la capacidad para domar a ese animal. Exactamente. Si el impulso suyo es grande, pues déjame decirte entonces que con más razón necesitas que la templanza, que el dominio propio en ti, sea más grande que tu impulso para que lo puedas dominar. Por eso usted tiene que tener una vida ¿qué? Llena de plenitud y en abundancia. ¿De qué? De dominio propio. De dominio propio. No, aquí no nos está diciendo que nos vayamos al extremo, de que no abramos la boca. No, Dios necesita tu boca. Quizás esa forma ese ímpetu para hablar, bien canalizado, que es lo que te va a ayudar el dominio propio, Dios lo va a usar para hablarle a las personas que Él quiera lo que Él quiera decir. No lo pongo en duda. Pero necesita dominio propio. Para que cuando Dios te diga, abre la boca y di esto, también puedes escuchar a Dios o al Espíritu Santo diciendo, ya cállate, y te puedas callar. Para eso necesita dominio propio. Lo vamos a dejar hasta aquí. Me hubiese gustado continuar porque hay muchos otros ejemplos en las Escrituras, pero yo sé que el Espíritu Santo va a usar estos mensajes para que usted profundice, para que usted ahora se haga esa pregunta reflexiva. Señor, definitivamente yo necesito templanza, yo necesito abundancia de templanza, yo necesito una llenura de dominio propio. Tú y yo lo necesitamos, así como pide fe, que también necesita fe, no estoy diciendo que no lo necesite, así como con esa urgencia, con esa intensidad pides fe. Bueno, Dios quiere que también ahora empieces a pedir templanza, y a medida que vamos avanzando en estas características, le metas esa intensidad a cada uno de ellos, porque te vas a dar cuenta que lo necesitas. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Bendito es tu nombre, Señor, porque tú nos quieres dar y quieres producir en nosotros una vida llena y de abundancia de estas virtudes, Señor, que tú nos has dado. Porque tú quieres que tengamos, Señor, realmente un reflejo de ti. Y tú eres una persona con un control,
con un dominio perfecto al hablar, al reaccionar, al actuar. Y tú quieres de la misma forma, Señor, que así seamos, para que seamos personas sabias, seamos personas maduras espiritualmente hablando, y así demos testimonio de quién eres tú, Señor, y de tu evangelio. Gracias, Jesús, porque tú estás produciendo en nosotros una vida plena y abundante, Señor, en nuestra vida. Esa es tu inquietud, ese es tu deseo, Señor, en nosotros. Esa es la urgencia, porque eso es lo que tú nos viniste a dar. Y la iglesia no lo ha entendido, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás produciendo esto en cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.